yo soy Silvana Viñale, estamos en la Feria del Libro, en la edición 2020, junto con Esther Díaz, para hablar un rato sobre algunos temas filosóficos. ¿Cómo estás, Esther? Bueno, muy bien, muy contenta, muy agradecida con la Feria del Libro, con vos que hayas aceptado también que tengamos esta charla, y sobre todo por estar en Mendoza, porque bueno, ya que no podemos estar físicamente, estamos virtualmente, y bueno, como vos lo sabés, porque me has invitado tantas veces allá, tengo allá un refugio de mi corazón en Mendoza, o sea, después de Buenos Aires, el lugar donde más me gusta estar es en Mendoza, de la Argentina, así que, aunque sea por estos medios, qué suerte de poder estar. Muchas gracias por esto y esperemos que, bueno, que podamos tener un intercambio, como si estuviéramos en una mesa de café, que como tantas veces hemos estado, charlando nada más y nada menos sobre el autor que elegimos para estudiar vos y yo, que es Michel Foucault. Así que, bueno, gracias por el recibimiento, Silvana. Bueno, un poco ahí Esther nos anticipaba de qué vamos a conversar en esta charla, en esta conversación. Con Esther nos conocemos, yo sacaba una cuenta de más o menos hace 15 años, cuando yo empecé a estudiar mi doctorado, y bueno, conocí a Esther y un poco quedé fascinada por... No voy a decir por su persona, porque como te dije una vez, Esther, vos, igual que Foucault, igual que Nietzsche, igual que otros seres, no sos una persona, sos atmosférica. Así que fue fascinación por cómo vos presentabas a la filosofía, cómo te presentabas también en relación a tus estudiantes y cómo hacías de esa instancia de la clase una fiesta, una celebración, y lo seguís haciendo de otras maneras. En un rato vamos a conversar un poco también cuáles son esas otras maneras que no son nada más las de la clase o las de la escritura de los libros. Pero vamos a girar esta charla en relación a un autor que fue el autor que ambas elegimos para hacer nuestra tesis doctoral, que es Michel Foucault. Vos hiciste tu tesis cuando apenas Foucault estaba empezando a ser conocido acá en la Argentina, y eso, bueno, fue muy importante para quienes después decidimos también seguir ese camino de investigación, porque ya nos habías allanado un montón el camino. Y para acotar un poco esta conversación, con Esther pensamos trabajar sobre un nudo o sobre un entrelazamiento en relación al pensamiento de Foucault, que tiene que ver con tres ejes, que son la verdad, el poder y la ética. Un entrelazamiento que además, si bien escolarmente se puede mostrar como tres etapas en el pensamiento de Foucault: una etapa arqueológica, una etapa genealógica y una etapa más vinculada a la cuestión del sujeto. Los tres, ese nudo o esos tres ejes, de alguna manera constituyen o permiten pensar los procesos de subjetivación. Entonces, si te parece, empezamos por el primero, Esther, Dale. por el ¿Cómo tema de no? la verdad. Y yo pensaba en relación a la cuestión de la verdad, cómo también ahí está influenciado Foucault por Nietzsche, no solamente en la cuestión del poder, sino también en la cuestión de la verdad, eh, en relación a cómo Foucault está pensando que para hablar de la verdad siempre hay que hablar de una historia de la verdad, y que la verdad es necesario contar la historia de la verdad como la historia de un error, en realidad, eh, porque la verdad no existe. Y de alguna manera podríamos organizar la charla como en relación a tres momentos. La verdad no existe, el poder no existe y el sujeto no existe. Bien. Entonces, si no existen estas tres cosas, tenemos que ver cómo vamos a hacer para hablar de ellas. Yo quisiera que nos contaras un poco en qué medida esa verdad es un error y por qué también se puede decir que la verdad se opone a la vida. Que la verdad se opone a la vida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la introducción, hermosísima, y por la pregunta. Bueno, si no tuviéramos lenguaje,
no existiría la verdad. O sea, nosotros decimos ahora alegremente la verdad no existe, y hagamos un poco de genealogía en honor a los autores que nombraste, ¿no es cierto? A Foucault y a Nietzsche, que como muy, muy bien dijiste vos, está influenciado, bueno, está atravesado Nietzsche directamente, Foucault por Nietzsche, de modo tal que, como bien sabés, cuando él estuvo en Brasil a dar las conferencias que hoy se conocen en el libro como La verdad y las formas jurídicas, al poquito rato de comenzar a hablar, más o menos el tiempo que estamos nosotros hablando, dijo, bueno, si fuera totalmente honesto, tendría que decir una sola palabra, Nietzsche, como diciendo, bueno, todo lo que voy a decir de ahora en adelante es porque justamente él, cuando vino a Brasil, que estaba ya investigando sobre el poder, pero rescata este tema de la verdad, que fue, como bien dijiste, sus primeras preocupaciones, y él dice, bueno, en tantas biografías que hay sobre Foucault, que un estudio sistemático de Nietzsche recién lo hizo varios años después de recibirse, digamos. En cierto modo, no sé, tu experiencia posiblemente ha sido similar, pero a mí me pasó lo mismo. Yo hice toda la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y nunca en ninguna materia me mandaron a estudiar Nietzsche. O sea, Nietzsche lo tuve que estudiar por mi cuenta. ¿Cómo es tu experiencia respecto de eso? Vos sabés que a mí me pasó una cosa extrañísima acá en la Facultad de Filosofía de Mendoza, que efectivamente la filosofía llegaba más o menos que hasta Hegel, pero, y por supuesto que autores como los maestros de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, eran muy poco tratados. A Marx no lo vimos directamente. Bueno, hay muchos autores que estuvieron ausentes, pero tuve la fortuna de conocer a una profesora que en Historia de la Filosofía Contemporánea, ese año, era un seminario, se dedicó a Nietzsche. Y fue, a mí me cambió la vida en algún sentido, y todo mi Claro. agradecimiento para ella, porque definitivamente, sí, tuve la posibilidad de estudiar Nietzsche, y Ajá. además con una lectura muy sistemática, muy atenta, y nos enseñó también a escribir. Eh, Qué bueno, qué eso linda fue, experiencia, qué eso fue hermoso. importante. Bueno, entonces como ya hemos dejado medianamente claro esto, de que sobre esta base, incluso, no lo vamos a repetir todas las veces, pero incluso los otros dos temas que enunciaste que vamos a abordar, también están atravesados por Nietzsche. Sabes que, por ejemplo, sobre todo en porque bueno, lo de la verdad, que Nietzsche la deconstruyó, la verdad, y lo del poder es bastante obvio. Genealogía, genealogía del poder, por ejemplo, bueno, está ahí está vigilar y castigar en futuro, ¿no es cierto? Sí. Por ahí no es tan fácil verlo a primera vista en la tercera etapa que vos llamaste del sujeto, y que a mí me gusta llamarla ética, pero los dos están bien, o son acordes, digamos. He encontrado en los fragmentos póstumos de Nietzsche Ah, prácticamente índices sí. de lo que podrían ser los libros, de los dos últimos libros de Foucault, ¿no? Bueno, los tres ahora, lo que se dedica sobre el souci de soi, el cuidado de uno, porque ahí Nietzsche, como son fragmentos, o sea que él no lo pensaba publicar por el momento, hace como un punteo que yo me lo veo a Foucault leyendo ese punteo y haciendo su propio índice. O sea, porque se pregunta, tendríamos que averiguar, que investigar, incluso dice que investigar, hasta qué punto estas prácticas de sí, bueno, que se han llevado a cabo en determinadas épocas históricas, han influido o no en la constitución de la verdad, en la constitución de los sujetos y en la constitución de la política misma. Así que ese entrelazado creo que no lo podemos negar en ningún momento, pero voy ahora a dedicarme a la pregunta que vos me hiciste, que es respecto de la verdad no existe. Entonces, bueno, como no, o sea, fuera de la lógica, lo contrario de verdad es error, digo fuera de la lógica porque en lógica sería lo contrario de verdad, es falso, ¿no es cierto? Pero fuera de la lógica, lo contrario de verdad es error, entonces decimos que es error. Pero también podríamos deconstruir eso, porque también decir error es una construcción conceptual que hemos hecho porque tenemos la posibilidad del lenguaje, ¿no es cierto?
y obviamente pasarlo por el intelecto, desde ya, y por la razón, me puse kantiana, mira. Lo cual no está tan mal hablando de Foucault, porque él le debe también bastante a Kant, no lo niega, no lo dice explícitamente, como suelen ser los franceses, que son bastante esquivos para citar sus fuentes. Está bien que, bueno, eso debe ser un mal universal, y que últimamente ya no es tan importante, pero bueno, la época que él escribía, o la época que yo hice mi doctorado, incluso cuando lo hiciste vos también, era muy importante citar. Él no cita, él habla, pero bueno, después uno se da cuenta, porque conoce la historia de la filosofía, o conoce algo de la historia de la filosofía, y ahí quedó absolutamente vacío, como empecé antes. Si no tuviéramos lenguaje, no habría verdad. O sea, porque ¿qué es la verdad? La correspondencia entre las palabras y las cosas. Por algo, Foucault le pone ese título al libro en que se dedica justamente al tema de la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que sé que vos lo sabés, pero estamos hablando para un público amplio ahora. Sí, no tuviéramos la posibilidad de construir ciertas proposiciones que nos ponemos de acuerdo todos que son verdaderas para poder vivir en sociedad, porque bueno, es cierto que Foucault dice, tomándolo de Nietzsche, que la verdad es un error, pero Nietzsche dice es un error útil. ¿Útil por qué? Claro. Porque nos sirve para la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es ninguna verdad absoluta que vos y yo en este momento estemos en la Feria del Libro de Mendoza charlando, es una verdad contingente, porque estamos, pero podríamos no estarlo, o si tuviéramos la desgracia que hay un corte de luz en este momento, dejaríamos de estarlo. Así, pero qué útil que fue que las dos nos tomáramos en serio de que hoy nos teníamos que reunir a determinada hora, que el equipo técnico nos está respaldando también, y que las personas nos estén escuchando, ¿no es cierto? Es decir, que hemos construido una verdad contingente, pero que es útil para la vida. O sea, hubiera sido muy desconcertante que yo hoy me metiera en la computadora y ustedes no aparecieran, o al revés, ¿no es cierto? Así que son errores, pero son errores útiles. Entonces, cuando yo reflexiono sobre esto, incluso en algún escrito lo he puesto también, me pregunto, y ya que estoy con una especialista, te pregunto, si Nietzsche, en última instancia, y después Foucault, puesto que bebe de él, no están también haciendo lo mismo que critican en un momento dado cuando dicen error, porque error es un invento igual que verdad. O sea que es una cosa que muchas veces me he preguntado en soledad, y como por lo general uno de estas cosas dice frente a personas que se supone saben menos del autor que uno, nunca lo he manifestado, pero al estar frente a vos, se me ocurre compartirlo. Es decir, porque... ¿Sabés qué se me ocurre, Esther? Que también por ahí lo importante de Nietzsche en relación a enunciar a la verdad como un error es justamente la precaución metodológica que nos introduce a la hora de hablar de verdad y de error, porque él dice, a ver, dice lo siguiente, dice, la verdad es un ejército de metáforas, ¿no? Y explica Sí. cómo se constituye con el lenguaje, digamos, la serie de metáforas hasta llegar a la palabra, ¿no? Una palabra que nunca coincide con el objeto singular o con la cosa singular que queremos nombrar, porque de alguna manera lo que hace el lenguaje es reducir la multiplicidad a una instancia, además ideal, ¿no? Por eso también está esa duplicación que supone el lenguaje, pero también Nietzsche dice, el problema no es que el lenguaje sea metáforas o que la verdad se constituya a partir de metáforas, sino que nos hayamos olvidado de que la verdad es eso, ¿no? El olvido de que la verdad en realidad es una serie de ficciones y de metáforas que nos sirven para comunicarnos. Justamente, justamente, es decir, y es un olvido que desde un punto de vista nos lleva a engaños, porque bueno, creemos que hay cosas que son verdades absolutas, pero por otro lado, también nos beneficia, igual que solemos decir, bueno, que suelen decir estos autores que estamos trabajando respecto de el recuerdo. Si tuviéramos continuamente en la memoria todo lo que nos ha pasado en la vida, pensemos en las cosas horribles, terribles
que cuando se nos ha muerto un ser querido, o sea, las cosas más tremendas, no podríamos ni siquiera hoy estar hablando vos y yo. O sea, que estaríamos llorando, estaríamos deprimidas, estaríamos como, bueno, como está uno cuando está de duelo. Así que qué beneficioso que es lo que vos nombraste justamente, el olvido. O sea, desde el punto de vista de hacer un análisis para que no comamos vidrios, o sea, no existen verdades absolutas, bueno, me parece fantástico. Pero desde el punto de vista de la cotidianidad y de la vida misma, de la existencia, es muy beneficioso tener ese olvido para poder ser útiles, ¿no es cierto?, para poder ser pragmáticos. Entonces, para terminar ya, porque si no nos va a alcanzar para los otros temas, respecto de lo que vos dijiste, viste que yo en algún momento comenté que parecería que algunos textos de Nietzsche fueran sacados de apuntes de Foucault fueran sacados de apuntes que hacía Nietzsche. Entonces, en el caso justamente el libro que mencioné hace un rato, Las palabras y las cosas, que es uno de los libros menos leídos de Foucault, es uno de los más difíciles, posiblemente el más difícil es... Más famoso. Bueno, me parece que Vigilar y Castigar me parece que es más famoso, ¿no? Por lo menos la gente... Hermoso, más hermoso. ¿Hermoso? Ah, hermoso, hermosísimo. O sea, yo honestamente es el que prefiero, pero reconozco que lo leí porque tenía que leerlo por el objetivo que me había puesto, porque es denso, tiene muchísima información, pero desde mi punto de vista, no sé qué pensás vos, es el más filosófico. O sea, porque después, por ejemplo, cuando yo defendí mi doctorado, uno de los, bueno, que como bien dijiste vos, fui la primera doctora en Foucault en la Argentina, me costó bastante que armaran la mesa porque no había quienes pudieran juzgarme a mí, porque o sea, había personas que sabían Foucault ya acá en Buenos Aires, pero no tenían el mérito académico suficiente como para poder ser jurados de un... Porque digamos también que cuando vos te doctoraste, Esther, también debes haber sido una de las primeras doctoras en filosofía, ¿o no?, de la Argentina. Doctoras en filosofía hay, o sea, sí, no puedo decirte antes nombres, pero en algún momento hice una investigación y había algunas, sobre todo en Tucumán, seguramente en Córdoba también, la verdad es que no lo sé. Ahí en Mendoza lo sé menos todavía, pero mira, es un lindo tema para investigar, que no salió ahora. Pero lo tremendo es que era mala palabra, o sea, a punto tal que este señor, uno de los jurados, Terán de apellido, me dijo, en ese momento de la tesis, que uno está queriendo morir y que estás tan mal, Foucault no es filósofo. Eso me lo dijo en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿te das cuenta? Así que... Me ha pasado algo parecido. ¿Ah, sí? Sigue siendo, sí, Foucault sigue siendo en algún sentido un brujo del que se tienen que cuidar muchos y muchas académicas. Ah, bueno, sí, en lugares como Mendoza no me cabe duda, pero acá, por ejemplo, en Buenos Aires prácticamente no existís si no conocés, en el mundo académico de las humanidades, si no conocés Foucault. Y en ciencias sociales, yo creo que es mucho más estudiado que en filosofía todavía. En ciencias sociales de acá de la UBA, te digo, ¿eh? No sé cómo son las ciencias sociales ahí, o sea, respecto de Foucault. ¿Lo estudian? Acá ¿No probablemente también sea más estudiado en otras disciplinas que en la misma carrera, estamos hablando en el ámbito académico, ¿no? Porque fuera Por del ámbito supuesto. académico es otra cosa. Obvio. Efectivamente, porque como vos decís, después Foucault empezó como a trabajar de un modo más interdisciplinario y a cruzarse con otras disciplinas, y también eso lo enriqueció y nos permite también como tener un diálogo con otras disciplinas que es bien interesante y que es por donde hay que ir para mí, ¿no? De aquí en adelante. Y ya que dijiste es por donde hay que ir, para cerrar ya este tema de la verdad, lo que yo quisiera decir, que es lo que le digo a los alumnos, que posiblemente lo has escuchado a mí cuando tuve la suerte de que fueras mi alumna, que para entrar a Foucault, si todavía no se lo leyó, o si se quiere hacer una lectura sistemática, hay que empezar por esas conferencias que dio en Brasil, por la verdad y las formas jurídicas, porque él ahí, además de confesar su fuente, como lo dijimos antes, prácticamente da el marco teórico de lo que va a ser toda su obra. Entonces, para resumirlo, por ejemplo, él dice ahí, casi literalmente, que existen prácticas sociales que generan nuevos dominios de saber. O sea, que ya está diciendo que el saber no es anterior a la práctica, o sea, que la práctica es primero y que después es el saber. Entonces, que eso,
la relación entre prácticas sociales y nuevos dominios de saber producen nuevos objetos de conocimiento, producen nuevos conceptos, producen nuevas técnicas y producen nuevos valores. O sea, después de ese proceso, evidentemente, ya la valoración ética del mundo no puede ser la misma. Cuando hemos descalificado el término verdad, entonces, bueno, hay que empezar a pensar de nuevo. Por eso se le dice, bueno, se dijo a sí mismo Nietzsche, el filósofo del martillo, martillo que después retoma Foucault. Entonces, cuando se produce ese proceso, pensemos por ejemplo en el psicoanálisis, ¿no es cierto? No existía hasta casi fines del siglo XIX. Y hubo ciertas prácticas sociales que produjeron ese nuevo dominio del saber. Y ese nuevo dominio del saber produjo nuevos objetos, como dije antes, el inconsciente, por ejemplo, como objeto de saber científico, bueno, todos los conceptos que tienen que ver con el psicoanálisis, en este caso, que lo tomé como ejemplo, super yo, ello, todos los conceptos que se trabajan en psicoanálisis, y nuevas técnicas, es decir, bueno, el psicoanálisis mismo es una técnica en sí, y nuevos valores. No podemos ya tener los mismos valores éticos después de saber, por ejemplo, una cosa que nadie en la historia se había atrevido a decir, bueno, este es mérito de Freud, obviamente, de que había sexualidad en los niños, por ejemplo. Es decir, que se abre un mundo diferente, entonces nosotros, como subjetividades, también somos diferentes, o sea, nos constituimos en nuevos sujetos, con la característica de que no somos de una vez y para siempre, como creía Kant, por ejemplo, sino que en una larga vida como la mía, y bueno, ya debo andar por la quinta o la sexta subjetivación, porque nos subjetivamos en función. Mira, eso me lo has escuchado decir en clase muchísimas veces, y yo, bueno, consciente de la edad que tengo, digo, bueno, posiblemente ya no me quedan más subjetivaciones, pero te digo que con esta pandemia que estamos sufriendo a nivel pandémico, a nivel mundial, sí, o sea, estamos sujetados otra vez, hemos pasado a ser sujetos virtuales, ¿te das cuenta? Así que bueno, yo con esto cerraría la parte del saber, si vos estás de acuerdo, de la verdad, claro, y pasaríamos entonces a lo que vos digas. Sí, vamos a enganchar con algunas cosas que dijiste también, porque también Dale. Me parece que es interesante, hay cosas que has dicho o que hemos dicho que nos permiten mostrar justamente ese entrelazamiento entre verdad, poder y ética que hace que no sean nichos estancos, sino como Foucault fue resignificando cada uno de ese lazo, como se fue resignificando, para decirlo de alguna manera rápida, y mencionábamos las palabras y las cosas, y mencionábamos también que la verdad no es algo nada más, digamos, de lo que puede entenderse como un engaño, sino también algo de lo que podemos sacar provecho, porque también si hay algo que Foucault aprendió es que hay que estar más allá del bien y del mal para hablar de estas cuestiones. Entonces, con esto que acabas de mencionar en relación a la verdad y las formas jurídicas, se puede ver ese entrelazamiento, cómo la verdad produce al sujeto, y que esa verdad puede producir al sujeto desde un punto de vista, digamos, coactivo, producir sujetos a determinadas normas, a determinados valores, pero también es la verdad el ámbito, y de eso vamos a hablar enseguida, a partir del cual se puede resistir, digamos, al poder, ¿no? Entonces, enseguida vamos a hablar un poco de eso, pero ahora nos vamos a meter en la cuestión del poder, porque justamente en esta idea de que son las prácticas las que engendran los ámbitos de saber, ya eso, ahí Foucault, en los años 70, en Brasil, nos estaba mostrando eso que se llamó las relaciones entre saber y poder, que también fue un escándalo, ¿no? Porque la verdad o el saber se supone que es algo objetivo, algo desinteresado, la misma definición de filosofía desde los griegos hasta ahora nos hace creer que hay un desinterés, que es desinteresada la verdad, que los hombres y las mujeres tendemos por naturaleza al saber, y de algún modo la cuestión de las relaciones entre saber y poder nos están mostrando otra cosa, que es que la verdad es un producto de las relaciones de poder, de las relaciones de fuerza. Tal cual, tal cual. Vos sabés, a raíz de eso, déjame meter un bocadillo, porque cuando él termina la arqueología del saber, que fue el último libro, digamos, de la etapa que estamos analizando, que estábamos analizando, él se pregunta en la anteúltima página, pensá que estuvo todo el tiempo hablando del saber y de la verdad,
Y él se pregunta, ¿y en todos estos años, de qué estoy hablando sino del poder? O sea que ya nos deja servido lo que va a venir después en la segunda etapa. O sea, ese es un detalle que como la arqueología del saber es uno de los libros menos leídos de él, es un detalle que se le escapa a muchísimos intelectuales que se dedican a Foucault, que él ya, cuando estaba de la verdad, es como, me imagino, qué sé yo, un ser humano con una sola pierna, tenía una sola pierna, que era la verdad, pero para poder erguirse precisaba la otra pierna, que era el poder. Y entonces, como muy bien dijiste, en la relación esa entre saber y poder es donde se va a producir todo, o sea, no solamente con lo que nombré antes, objetos, conceptos, sino nuestro modo de ser en el mundo directamente. Así que perdoná que fue simplemente ahí. No sé si vos Exacto. querías agregar algo respecto del poder. No, del poder lo que te iba a decir es que, siguiendo un poco la línea de lo que habíamos pensado, tampoco existe en el sentido de que no hay una naturaleza del poder o una esencia del poder, y de alguna manera eh, lo que Foucault viene con el martillo para hacer la metáfora nietzscheana en relación a la cuestión del poder es a derrumbar en el sentido común esa idea de que hay que hablar de el poder, ¿no? Y además de entender el poder solamente desde un punto de vista represivo u opresivo, es decir, en términos negativos, y lo que él viene a decir es, bueno, no, en realidad el poder hay que entenderlo en su productividad, no solamente es represivo, y de ahí también Foucault tiene una relación ambivalente con el psicoanálisis, pero una de las cosas donde se le para, digamos, de un modo crítico al psicoanálisis es justamente entender el poder desde una retroversión histórica, entenderlo solamente como algo que reprime. ¿Cuál es el problema entender el poder en relación a la represión? Que supone que hay una naturaleza que se tiene que liberar, ¿no? Entonces, entre las precauciones de método que nombra Foucault está esta cuestión de que el poder no es algo que se tenga. Y cómo la cuestión, incluso cuando pensamos la política misma, nos cuesta tanto desembarazarnos de esta idea de que el poder lo tienen, por ejemplo, los políticos, el presidente o la autoridad en una facultad o lo que sea. Y Foucault estuvo trabajando mucho para mostrar, digamos, la microfísica del poder. Claro, porque como bien decís vos, el poder produce. Fíjate vos que siendo Foucault quien más ha estudiado y profundizado el tema del poder en el siglo XX, sin embargo, en ningún momento él define lo que es el poder, nunca da una definición del poder, porque lo que dice, bueno, lo suele decir en entrevistas, es que a él le interesa cómo se produce y cómo se ejerce el poder. Y acá está la palabra clave, el poder se ejerce, como bien dijiste vos, no se posee. Entonces, te lo completo diciendo, el poder se ejerce. Y eso incluso eso se ve en varios ejemplos. Por ejemplo, hay personas que son nombradas jefes o jefas de algo, en el ámbito académico, político, lo que fuere, y creen que por ese nombramiento, por un sello firmado que tienen, que los nombran jefes de algo, poseen el poder. Y suelen tomar medidas arbitrarias, contrarias a las personas sobre las que tienen que ejercer y producir poder, y ese poder se les viene en contra. A mí me ha pasado de tener jefes o jefas, de que tan pronto como tienen el cargo, quieren cambiar todo de manera arbitraria y perjudicando a las personas, y la gente se le resiste. El ejemplo que ya me has escuchado decir muchas veces es en el colegio secundario, donde suele haber problemas de conducta, ¿no? Por suerte en las universidades es un problema menos que tenemos, ¿no? Entre todos los que hay. Entonces yo pienso en dos aulas, que desde el punto, si el poder se poseyera, en las dos aulas, el profesor que está frente al aula tiene el mismo poder, porque tiene un título habilitante y tiene un contrato con la institución para trabajar ahí, ¿no es cierto? O sea, ¿pero por qué? En una de las aulas hay un silencio absoluto, escuchan al profesor, intercambian con él, es decir, se produce realmente conocimiento, y en otras de las aulas hay barullo, vuelan los borradores, o sea, está todo mal. Si tenían el mismo poder, tenían entre comillas, ¿no? Bueno, justamente porque ninguno de los dos tenía el poder. O sea, el poder, el del primer ejemplo, lo está ejerciendo. O sea, ese profesor del primer ejemplo está ejerciendo el poder. Es decir, está llevando adelante su saber y su pertenencia a la institución de una manera sólida. Es decir, considerando al otro en tanto otro y simplemente, bueno, me tocó ser profesor, pero
tranquilamente podríamos invertir. A lo mejor mañana quiero estudiar otra cosa y quien hoy me está escuchando de alumno es mi profesor, ¿no es cierto? Es decir, que no tenemos nada comprado. Así En que, ese mismo, perdón, no, digo que en ese no, mismo ejemplo también están los estudiantes ejerciendo el poder, ¿no? Tanto en los obvia, que están tirando los borradores, como los que están escuchando, porque también entre esos alumnos y alumnas que están escuchando puede haber uno que esté con su cabeza en cualquier a lado, mil, y también está ejerciendo un poder y una resistencia respecto de, por ejemplo, tal la clase cual, que no le interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo se complejiza totalmente. cuando se entiende que el poder es múltiple también, ¿no? Que no es algo que nada más va de arriba a abajo, Perfecto. y cómo nos permite pensar también la política, no solamente en términos opresivos, que es un poco, digamos, el camino de Marx o la hipótesis de Marx, Sí, eh, de que el poder es algo que oprime, que lo tienen unos y que oprime a los que están abajo, sino mostrar justamente que en realidad, el otro ejemplo que a mí me sirve mucho para pensar también en las instituciones, es, por ejemplo, en la burocracia, como el administrativo o la administrativa que trabajan en una dependencia pública, que vos decís, por ahí es el que menos cobra, que es en la sí, jerarquía de la institución el que está abajo, cómo ese te puede llegar a trabar algo, porque no está, quiere, ¿no? Que el personaje de Gasalla, ¿te acordás? No me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Gasalla. la empleada pública, la empleada pública, ¿no? Claro, sí, sí, Pero sí, es un sí, excelente justo. ejemplo para mostrar cómo está el ejercicio del poder desde el que supuestamente no lo tiene, en realidad es quien más puede ejercerlo también, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo Totalmente, también. muy pertinente el ejemplo. Entonces ahí está, bueno, te estaba escuchando y estaba mirando el gráfico que el mismo Foucault dice, o sea, en vez de pensar el poder como se ha pensado tradicionalmente, y que vos lo dijiste con palabras, como una pirámide, es decir, que en la cúspide de la pirámide está el poder fuerte y los que estamos abajo, ley del gallinero, ¿no? Una cosa así, eso como suele pensarse normalmente, y eso es lo que piensan los que tienen algún cargo que quieren poseer el poder, y borremos el pizarrón de eso, borremos el pizarrón de esa pirámide y pensémoslo como si fuera una red, ¿no es cierto? Que es la famosa red de poder de Foucault, que esto no quiere decir de que tenemos exactamente el mismo poder, porque evidentemente yo no tengo el mismo poder que el presidente de la nación, eso es obvio, pero sí estoy en la red de poder y como es una red, desde cualquier punta que agarre fuerte esa red, estoy hablando ahora de micropolítica, ¿no es cierto? Y no de una cosa individual, o sea, y puedo sacudir y hacer temblar toda la red de poder, que es lo que pasa, por ejemplo, con las resistencias populares, ¿no es cierto? Es decir, y ha pasado incluso actualmente en estos días, se toma una decisión desde los más altos mandos del poder y al pueblo no le gusta, resiste, y bueno, hay que barajar y dar de nuevo. Es decir, que ahí se ve que no es que tengamos todos el mismo poder, sino que esa red en algunas partes es muy densa, en otras partes es muy rala. Entonces, porque a veces cuando yo doy el ejemplo hay alumnos que me dicen, pero está haciendo trampa. Dice, porque si usted lo imagina como una red, entonces quiere decir que todos tenemos el mismo poder. Y evidentemente yo no tengo el mismo poder que la directora, por ejemplo, ¿no? Te dice un chico. Entonces digo, no estoy haciendo trampa, porque esa red la tenemos que imaginar que en algún lugar es muy espesa, está muy densa, y en otro lugar está muy rala. Entonces, los que no tienen poder son los que están en la parte rala, pero sí pueden, porque están en esa red, sacudirla, como dijimos antes. Y a eso es lo que llamamos micropolítica, ¿no es cierto? Desde las instituciones, desde los lugares que tenemos para resistir, como bien dijiste vos, sacudir y llega. O sea, el ejemplo, el caballito de batalla que tengo yo porque ya tendríamos que cerrar con este tema, porque nos quedan pocos minutos para hablar del tercer tema, el caballito de batalla que tengo yo es el tema de María Soledad Morales en Catamarca. ¿No es cierto? Que ahí fueron un grupo de personas que estaban en la parte más rala del poder. Eran chicas, mujeres, quiero decir, eran mujeres en una sociedad machista, eran provincianas en una sociedad unitaria, como la que vivimos, eran jóvenes, eran adolescentes, y sin embargo, caminando simplemente en silencio, pudieron sacudir la red del poder. O sea que ahí fue donde yo me enamoré de Foucault,
desde el punto de vista intelectual, por supuesto, cuando en los 90 fue el caso de María Soledad Morales, yo, en ese momento yo estaba haciendo un doctorado sobre Hegel, mi primer doctorado, estuve 7 años preparando un doctorado sobre Hegel, pero cuando yo leía estas cosas de Catamarca, justo estaba leyendo Vigilar y Castigar, yo digo, pero estas chicas se escaparon del libro de Foucault, sin conocerlo, por supuesto, se escaparon del libro de Foucault. Entonces yo creo que este era el ejemplo que quería dar para que no cerramos nada, bueno, simplemente tiramos algunas puntas, este segundo objetivo que planteaste, que es el poder, y si vos te parece, ya nos estamos casi pasando del tiempo, así que los últimos minutos lo dedicaremos al tema del sujeto. Sí, yo igual quería decir una cosa en relación, mencionaste Vigilar y Castigar, que es como el libro paradigmático de Foucault en relación a la cuestión del poder, como ahí también, y decíamos más temprano, Foucault podría haber hecho su programa de investigación leyendo el programa de investigación de Nietzsche, y de algún modo Vigilar y Castigar es como la continuación de la genealogía de la moral, en muchos sentidos. Totalmente. Pero pensaba cómo está también ahí la cuestión de la voluntad de poder, cuando Foucault en Vigilar y Castigar habla de la disciplina, y dice que la disciplina lo que hace es aumentar las fuerzas del cuerpo en términos económicos, pero disminuir esas mismas fuerzas del cuerpo en términos de obediencia política, como esa gestión de las fuerzas que realiza el poder disciplinario está relacionado también con una tradición, o se asienta sobre una tradición mucho más antigua, que tiene que ver con el dispositivo de la persona, y cómo digamos, el poder logra producir una subjetividad que de algún modo es como dice Paul Preciado ahí en el último libro, la subjetividad como una cicatriz del corte en dos, del corte binario entre el cuerpo y el alma, ¿no? Y la denegación de esa pluralidad de fuerzas que somos, ¿no? Como de alguna manera el poder nos veda o nos obtura la posibilidad de pensar en esa pluralidad de fuerzas que Nietzsche trabaja a partir de la idea de voluntad de poder. Y un poco ya para meternos también en la cuestión ética y en la cuestión de la ética, no como algo que tiene que ver con lo bueno y con lo malo, sino con las relaciones que tenemos con nosotros mismos, y para ligarlo también con la cuestión del poder y de la sexualidad, Foucault decía que no hay que creer que diciendo sí al sexo se dice no al poder. Y cuando uno o una lee eso, dice, pero ¿cómo? Entonces no se trataba de una liberación. Y las últimas líneas de La voluntad de saber, del tomo 1 de la historia de la sexualidad, dice, ironía del dispositivo de la sexualidad, nos hace creer que en ello reside nuestra liberación, ¿no? Justamente, por lo que vos decís, un bocadillo nomás, por lo que vos decís es que nunca quiso entrar en militancias de liberación homosexual, porque no hay nada que liberar, o sea, la orientación sexual, sea, bueno, que no sea, digamos, la hegemónica, también es una construcción, o sea, es una construcción y tiene que ver con eso que vos dijiste, o sea, no hay... y bueno, me estoy yendo al tema de género en lo que tanto él aportó. Entonces, bueno, ni siquiera tendríamos deseo si no hubiera relaciones de poder. O sea, tenemos deseo de la manera sofisticada que lo tenemos los seres humanos, mucho más sofisticada que los animales, por ejemplo, o el resto de los animales no racionales, es justamente por esas relaciones de poder. O sea que esto es un agregado que hago yo y que también, en cierto modo, te consulto, porque son cosas que pienso en soledad, hasta qué punto el famoso amante latino, viste que los amantes latinos tienen fama de que son mucho más fogosos que, bueno, que un noruego. Bueno, nunca estuve con un noruego, pero me lo puedo imaginar que es así, ¿no es cierto? No sé si es algún prejuicio generalizado que tenemos.
Pero yo digo, a la pregunta que te quería hacer, no pregunta, sino reflexión, por si se te ocurre alguna cosa, es ese amante latino, suponiendo que fuera realmente así, ¿no? De que los latinos son, bueno, por ejemplo, las noruegas en verano, cuando se puede, no sé ahora con lo que habrán hecho con la pandemia, las nórdicas en general se van a Italia, a España, porque bueno, ahí la pasan mucho mejor sexualmente con estos latinos que con los fríos del norte, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto, si fuera cierto esto, no tiene que ver con lo represiva que es la religión católica? Si se reprimieron tanto, se reprime tanto el sexo, que en última instancia hace que el sexo explote mucho más. Sí, por un lado, pero por otro lado también esto que dice Foucault en relación al dispositivo de la sexualidad que fabrica la noción de sexo como una unidad ficticia, pero también para ejercer el poder y para ser gobernados y gobernadas. Entonces, yo lo que pensaría es ahí si esa idea del amante latino no es también un producto de una normatividad, de un modo de normativizar nuestro deseo, para decirlo Muy así. bien, ¿No? totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y eso también cómo nos impide o nos puede impedir el deseo, el goce de otras formas de la sexualidad que no son las normativizadas, por ejemplo, el macho latino, que estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Eh, Donde Y está bueno, también muy organizado en torno a la cuestión masculina, porque... sí. No, no, Y y al además, ya, voy a decir algo. homocentrismo, diría Derrida. Eso es. Voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero si Foucault viviera o volviera de la muerte y viera que existe el matrimonio igualitario, creo que se vuelve a morir otra vez. Porque justamente, o sea, ojo, yo firmé todo lo que había que firmar para el matrimonio igualitario, me parece fantástico que el que quiera casarse tenga derecho a hacerlo, independientemente de la tendencia sexual que tenga, pero desde el punto de vista de lo que estamos diciendo, de la producción del poder, lo que casi puedo tomar la palabra por Foucault, de tanto que uno lo leyó, ya puede tomar la palabra por él. O sea, y no, incluso palabra más, palabra menos lo dijo. Dice, pero o sea, los homosexuales, en el caso de él, ¿no? Que decía homosexual o gay, todavía no se decía como ahora géneros diferentes o géneros fluidos, etcétera. Entonces, los homosexuales, los que somos una sexualidad diferente, podríamos decir, para hacerlo más amplio, somos los únicos que tenemos libertad, porque como bien dijiste vos, no estamos normalizados por la heteronormatividad en que obligatoriamente, desde que se armaron las relaciones de poder, empezamos a socializarnos, nos han sometido, que bueno, las nenas con los nenes con las nenas, y no hay otra posibilidad. Entonces, nosotros estamos fuera de eso. O sea, que nosotros, hablando desde un gay, ¿no es cierto? Como era el caso de él. Entonces, estamos afuera de eso, o sea, tenemos toda la libertad, como ya sabemos, Foucault, en sus prácticas personales, le gustaba, por ejemplo, las sesiones de sadomasoquismo. O sea, una libertad que no está estipulada o que se pierde en el matrimonio, igualitario o no igualitario. ¿Por qué? Porque ya milenariamente están establecidos los roles para ese tipo de relación. Y está la Así que, cuestión bueno, del derecho también, ¿no, Esther? ¿cómo? Que siempre está el problema del derecho, porque el derecho de alguna manera es la herramienta que tenemos para lograr la inclusión de quienes están excluidos, pero por otro lado tiene esa beta que tiene que ver con la ley, y justamente esto nos lleva de alguna manera a lo que vamos a hablar ahora en relación a la ética, porque justamente donde está la ley no está la ética. Digamos, si el derecho protege, por ejemplo, o hay que declarar persona justamente a la naturaleza para poder otorgarle derechos, bueno, ese cuidado de la naturaleza va a ser por ley, va a ser por una instancia represiva Claro, y no eso, productiva del deseo y no muy del bien. cuidado, ¿no? que es el plano de lo ético. Y ahí en eso que decías vos, creo que hay una conversación, una entrevista a Foucault donde se le pregunta por el matrimonio igualitario y por los movimientos de liberación sexual en los 70, y él dice, yo firmo todo, dice, Sí, sí, sí. pero démonos cuenta que la cuestión no es liberar una naturaleza homosexual que ha estado reprimida, no es salir del closet, porque la idea del salir del closet entraña que
hay una naturaleza que ha estado reprimida. Claro, De la misma manera que aquellas personas que deciden hacer un cambio de identidad, la patologización que hay alrededor de eso supone que hay una naturaleza, por ejemplo, en el caso de un varón que quiere transformarse a mujer, que hay una naturaleza femenina, ¿no? Una instancia patológica que tiene que ser liberada. Y Foucault lo que dice, no se trata de una liberación en ese sentido, sino de entender que dice, hay que llegar a ser gay. ¿Qué quiere tal decir cual. hay que llegar a ser gay? Quiere decir, yo soy tal o cual cosa, que además ni siquiera es necesario ponerle una definición o un concepto, eso también es un problema humano, demasiado humano, pero en función de mis prácticas, no de una naturaleza, sino de lo que Totalmente. hago Y, efectivamente y- conmigo. y justamente esto que decís es lo que le inspira a Judy Butler para su noción de performance. O sea, el género, porque todavía no nombramos género, que me parece que es fundamental y yo creo que nos estamos pasando porque ya nos pasamos del tiempo que nos dieron. El género, bueno, una anécdota que cuenta Butler es que obviamente bebe de Foucault, además de otras fuentes y tener un pensamiento propio, es que ella cuando era joven vivió bastantes años en una comunidad de sexualidades diferentes. Entonces, cuando a esa comunidad llegaba algún varón cis, bueno, sí, algún varón que había nacido varón biológicamente y que quería transformarse en una chica, por ejemplo, ¿no? En una chica trans. Entonces, ella veía cómo empezaba a cambiar la conducta de esa persona, o sea, cómo empezaba a cambiar su gusto. Fíjate vos que las chicas trans, por lo general, son más femeninas, entre comillas, que lo que somos las mujeres cis. ¿Por qué? Porque están construyendo continuamente eso que decidieron ser, se están construyendo a sí mismos. Qué hermosa, qué hermoso que salió este ejemplo como para final, ¿no es cierto? Se están construyendo a sí mismos y se construyen y se pueden, bueno, como la misma Butler lo dice, inspirada obviamente en lo que dice Foucault, y se construye incluso, como dijimos al principio, mira, estamos cerrando casi como empezamos, se construye no de una vez y para siempre, sino se construye cada día, o sea, cada día lo seguimos construyendo. Por eso incluso hay personas que tienen diferentes identidades sexuales a través de su vida, porque por todo lo que dijimos antes, porque nadie la posee, porque no es un poder que se posea, porque no es una naturaleza que esté dada de una vez y para siempre, sino porque es una dependencia nuestra. Así que al final, eso que aparentemente era una negación a la liberación, es la libertad misma, desde mi punto de vista. O sea Y que, ahí no está sé. el tercer eje, lo acabas de anunciar, el tercer eje que habíamos propuesto que era la ética, y donde decíamos no hay sujeto en el sentido de una naturaleza humana que encarnar, sino justamente en una entrevista Foucault dice que a él le gusta entender la idea de bios, de vida, como material para una obra de arte. Y está esto que estabas diciendo vos, que tiene que ver con esa constitución de sí mismo para una obra de arte, hacer de sí mismo una obra de arte. Y Bueno, eso como se hace ejerciendo el poder, ejerciendo las fuerzas de las que somos capaces. Yo me puedo tal poner cual. espinosista también, me puedo poner media espinosista con el tema de las fuerzas y las potencias de actuar, ¿no? Y cómo eso puede llegar a transformarnos a nosotros mismos, porque en esa etapa, digamos, en la etapa ética de Foucault, que fundamentalmente está bien, están los cursos de la historia de la sexualidad, pero a mí me gusta mucho más definir esa etapa o digamos, cuando enseño Foucault, trabajarlo a partir de los cursos, de la hermenéutica del sujeto, del coraje de la verdad, porque justamente aparece una relación con la verdad, que no es la relación de la que hablábamos al principio, Es cierto. sino una relación con la verdad donde hay un coraje de la verdad. Él vuelve a los griegos para tomar la noción de parresía Claro. y de una relación con la verdad que me transforma, a partir de la cual ya no soy la misma. No, totalmente, totalmente. Y además me emocioné recién cuando diste el ejemplo de la obra de arte, porque cuando la verdad es que no había, como te lo dije antes de que empezáramos esto, no nos preparamos, digamos, para decir lo que íbamos a decir, sino simplemente pusimos los tres ejes como posibilidad. Y mientras que estábamos hablando, y como yo estoy mirando continuamente el reloj, ya hace 50 minutos que estamos hablando, yo pensé, bueno, esto lo tenemos que cerrar, lo pensé acá, cuando ya estábamos en la Feria del Libro,
lo tendríamos que cerrar justamente hablando de hacer de uno mismo una obra de arte. Y bueno, me lo sacaste de la cabeza, o sea que estamos muy, muy bien comunicadas, así que con esto digo ya lo que van a ser mis últimas palabras, esperemos de esto, ¿no? Que sean mis últimas palabras, no las últimas palabras de mi vida. No, Así por que, favor. por eso, mis últimas palabras, y con esto yo ya cierro, después cerrá vos como gustes. Yo diría que, bueno, repitiendo al autor del que hemos estado hablando, yo diría, repetiría las palabras de él, que así como se puede con una piedra, con una cosa tan terrible como una piedra, hacer una obra de arte, pensemos en la Piedad de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿por qué no podríamos hacer una obra de arte de nuestra propia vida? ¿Y qué significa eso? Eso significa también, volviendo un poco al principio, el souci de soi, el cuidado de uno mismo, que en este momento de pandemia nunca fue tan exacto, o mejor dicho, oportuno o adecuado esto. O sea, relación consigo mismo es la ética. ¿Cómo es la ética? Y la relación con el otro es la política. Entonces, pero la política, o mi política, o la que yo ejerza, va a tener o no relación con la relación conmigo misma, es decir, con la ética. Es decir, que ahí vemos la relación entre ética y política, que obviamente está atravesada por la verdad, y la posibilidad de cada día, a partir de las prácticas que cada uno elija y sienta para sí mismo, no de cosas preestablecidas, podamos hacer una obra de arte con nuestra propia vida. Así que muchísimas gracias y te dejo a vos que cierres. Bueno, me dejas pie para decir también cómo, para presentarte de una manera distinta, porque no nos presentamos al principio, y yo vengo dándole vueltas a una cosa que tiene que ver con cómo desorganizar, para decirlo de alguna manera, cómo desorganizar el currículum o algunas políticas de escritura. Vos mencionabas cómo la política académica de escritura está muy atravesada por el tema de citar autores, ¿no? Hay una política de escritura cuando investigamos, hay una política de investigación que nos hace estar como atadas y atados permanentemente a una instancia de autoridad, ¿no? que podría ser Foucault en este caso, estamos hablando de un autor, pero también existen otras posibilidades y de relación con la filosofía. Vos has hecho de la filosofía una vida que te ha permitido hacer de la vida una obra de arte, y entonces cómo podemos también hacer un currículum profano, ¿no? No seguir presentándonos Ajá. con los títulos, ¿no? Sino intentar nombrarnos a partir de un currículum profano que en definitiva es ese que nos permite escribir, investigar, leer. ¿Y vos cómo te presentarías? Y bueno, es un poco osado mi currículum, mi currículum Si querés profano. decir las últimas cosas. O sea, yo, bueno, si tuviera que hacer un currículum profano, pondría lo que no pongo justamente en los currículos oficiales. Es decir, que bueno, que me gusta bailar, que creo bailar bien, que me gusta hacer performance en teatros, que estuve pinchando discos en una fiesta de disfraces, que ahora aparezco ya lo tenemos filmado, en lo que va a ser el último tema de Miranda, del grupo Miranda. Bueno, yo aparezco ahí con los Miranda, en ese videoclip, así que yo creo que esta última perlita, porque todavía no está oficial, o sea, bueno, yo ya tengo el video, pero no lo puedo mostrar porque todavía no está, no lo largó el conjunto, pero creo que esto de haber hecho un videoclip con un conjunto de rock y pop, digamos, creo que es una de las últimas perlas de mi currículum profano. Gracias por la pregunta. Y una película. Mujer Bueno, y la Nómada. película Mujer Nómade, que tan bien recibida fue ahí en Mendoza, que después de Buenos Aires el lugar que más se vio esa película es en Mendoza, así, bueno, ahora se está viendo digitalmente, pero Mujer Nómade, ahí en vuestro cine universitario, es en donde más se vio después de Buenos Aires. Así que, bueno, en cualquier momento me voy con los Miranda para Mendoza para darles un show. Te vamos a estar esperando acá para Bueno, ver muchísimas tu gracias por conversación. todo. Gracias por Muchísimas esta, gracias por esta conversación, Esther. lo mismo, fue hermosísimo. Fue muy linda. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas Adiós. gracias a la gente ahí que nos ha estado escuchando en la Feria del Libro. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao.